dijo a la multitud, ¿no? En ese momento, que le estaba siguiendo. Y esta parábola habla de una mujer. Y vamos a compartir la palabra que dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén a la palabra del Señor. Esta palabra hablaba Dios hoy, ¿no? Con mi vida. Y dice la palabra del Señor que esta mujer había recibido 10 dracmas. Dice que en ese momento se perdió un dracma. Dice que empezó con diligencia a buscar y a barrer la casa. Y dice la palabra del Señor que empezó a buscar aquella dracma que había perdido. Dice la Biblia que esta mujer en aquel tiempo, cuando se iban a hacer un compromiso, dice que el novio venía y le entregaba 10 monedas de oro como símbolo de responsabilidad, como símbolo de fidelidad, como símbolo de amor. Y dice la palabra de Dios que en ese momento esta mujer que había sido entregado aquel dracma, dice que lo perdió. Y en ese momento dice que encendió la lámpara y empezó a buscar con diligencia. La Biblia dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Dice que empezó a buscar con diligencia y en ese momento en el libro de los Hebreos nos habla y nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sé, mi hermano, mi hermana que está escuchando, ¿cuál será aquella dracma que usted perdió? Quizás fue el dracma de la oración, quizás fue el dracma del ayuno, quizás fue el dracma de sentir el gozo de la salvación. Pero es necesario que nosotros con más diligencia atendamos. Empecemos a buscar por la palabra, que la palabra es como un espejo que habla en nuestras vidas. Y ahí el Señor nos va a alumbrar y nos va a decir: mirá, este es el drama que vos perdiste. Quizás perdiste el primer amor, quizás perdiste la comunión. Y el Señor a través de su palabra te va a alumbrar y te va a decir: es necesario que atiendas con más diligencia, que atiendas la oración, que atiendas quizás el ayuno, quizás que atiendas la comunión con Dios. Y dice la palabra que esta mujer empezó a buscar con diligencia. Empezó a buscar para encontrar, porque si venía el esposo a buscarle y no encontraba aquella dracma y aquella vincha que representaba aquellas 10 monedas y faltaba una, aquel esposo iba a mirar con decepción a aquella mujer que había perdido aquel dracma, que había perdido. No sé qué usted habrá perdido, mi hermano, mi hermana, un dracma. Quizás habrá perdido la presencia de Dios. Quizás perdió la comunión del Espíritu Santo de Dios. Quizás perdió aquella intimidad, aquel primer amor que usted tenía para con Dios cuando buscaba de madrugada.
O quizás no esperaba a la hora que sea la hora de ir al culto para sentir la presencia de Dios. Quizás no miraba a su hermano, a su hermana. Quizás no miraba la indiferencia, sino que iba a buscar de la presencia y salir con un amor fraternal que llenaba su corazón. Y no esperaba la hora del otro día llegar al culto para entrar en la presencia de Dios. El salmista David dijo en una oportunidad, dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el salmista David dijo: en Jehová, en tu presencia hay plenitud de gozo, porque él había sentido la presencia del Espíritu Santo de Dios y le traía gozo, le traía alegría. En una oportunidad dice que el arca de Dios había sido llevada a la casa de un hombre, y este hombre la había tenido por varios meses, y aquella casa fue bendecida, fue prosperada, porque el arca de Dios estaba en ese lugar. Cuando el arca de Dios está en la presencia del hombre, cuando la presencia de Dios está en la persona, hay bendiciones primeramente del alto cielo. Primeramente está la presencia de Dios y empiezan las bendiciones de Dios a alcanzar al hombre y a la mujer que lleva al arca la presencia de Dios. Se ve algo diferente, no es lo mismo, su manera de hablar cambia, su porte, no es una persona igual a los demás, porque hay algo diferente, porque la presencia de Dios está en la persona. Hay una gracia, hay un don, hay un talento de parte de Dios en la persona. Pero es necesario que nosotros, como dice la palabra, ¿no?, atendamos con más diligencia. Primeramente, atender que sería la salvación. La palabra dice en Hebreos, nos habla de una salvación tan grande. Y en ese momento dice que esta mujer había perdido aquella dracma, aquella moneda. Pero dice que cuando lo encontró se gozó y dio noticia a sus amigos, dio noticia a sus vecinos, aquellos que le rodeaban, diciendo: mirá, aquello que yo perdí, lo encontré. Prendí la lámpara y empecé a barrer con más diligencia, empecé a buscar hasta encontrar aquello que yo había perdido. Por eso la palabra de Dios habla con nosotros de el dracma, de encontrar aquello que nosotros quizás perdimos. Quizás perdimos, como dije, la oración, o quizás perdimos el ayuno, o quizás perdimos la comunión con Dios. Pero de nosotros buscar a través de la palabra y encontrar aquella dracma que nosotros un día perdimos, para que la presencia de Dios pueda invadir nuestras vidas, para que la presencia del Espíritu Santo pueda llenarnos de bendiciones. La Biblia dice que el salmista David dijo: no aparte de mí tu Santo Espíritu, porque él se sentía insignificante delante de la presencia de Dios, porque él entendía que en la presencia de Dios había plenitud de gozo, había alegría, había paz, había ese manantial de vida que llenaba su corazón, su vida, delante de Dios. Por eso está la palabra que tenía para compartir, la palabra del dracma, que puede significar quizás en la vida la presencia de Dios, puede significar quizás la comunión con Dios, puede significar muchas cosas. Por eso, o quizás la paz que uno tenía. Por eso está la dracma que estamos hablando, aquella mujer, que podamos encontrar aquella dracma con más diligencia y busquemos para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacerse presente en la vida de nosotros, en la vida de los oyentes. Quizás usted que me está escuchando, quizás perdió la paz. Quizás usted que me está escuchando, quizás perdió el amor. Quizás se siente despreciado. Quizás se siente desechado delante de los hombres. Pero hay alguien que no le desprecia. Hay alguien que no le desecha. Hay alguien que le ama así tal como es usted. No mira a vista de hombre. Dice la palabra en una oportunidad
que un varón llamado David, despreciado por sus hermanos, había sido desechado por sus hermanos porque no era del mismo linaje, quizás porque era de otra madre. Y en ese momento quizás David veía el desprecio, quizás David sentía el rechazo para con sus hermanos, pero sin embargo Dios estaba con él. La presencia del Espíritu Santo estaba con David en ese momento. Quizás en el campo, quizás usted que me está escuchando, quizás se siente despreciado, quizás se siente desechado por otras personas. Quizás mira en la noche y llega un momento y mira para el cielo y pregunta y dice, ¿para qué estoy en esta vida? Pero hay un plan, hay un propósito de parte de Dios. Hay algo especial, una mirada de parte del cielo para usted, que Dios le quiere salvar, que Dios le quiere entregar un dracma, que Dios le quiere entregar quizás aquella paz, aquel gozo que usted sentía. Y Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Quizás usted mira muchas veces para la noche, mirando las estrellas por un momento, y empieza a preguntarse delante de Dios, preguntar si Dios verdaderamente es real. Y Dios es real, Dios es fiel y verdadero, y Dios está hablando a través de su palabra, a través de la palabra, así como también habla aquella oveja, dice que se perdió, pero aquel pastor fue en busca de aquella y dejó aquella 99 y fue a encontrar, a buscar aquella oveja que se había perdido del rebaño y empezó a ir por los montes, empezó a cruzar peligro, empezó a cruzar espada, quizás momentos difíciles tuvo que pasar aquel pastor, pero fue en busca de aquella, el cual se había perdido, el cual estaba desamparada por un momento. La Biblia dice, por un momento te deseché, pero con grande misericordia te recogeré. Esa es la palabra que el Señor habla para alguien en esta hora. Yo no conozco tu vida, no conozco tu condición, pero el Espíritu Santo de Dios, la persona más importante, Él te conoce y Él no te desechó. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer una obra ahí en la distancia donde tú quieras que estés. Y Dios va a cambiar tu historia. Dios va a hacer algo nuevo. En este año Dios va a abrir quizás una puerta, quizás pidiendo un trabajo, quizás pidiendo un milagro de parte de Dios, quizás esperando algo. Y Dios va a conceder la petición que hay en tu corazón. Y esta es la palabra que tenía para compartir y que Dios siga bendiciendo a continuación. Amén.